constante, y claro, era lógico porque antes habíamos dicho que las fuerzas elásticas que intervenían eran fuerzas conservativas, ¿sí? De manera entonces que podemos pensar que este tema ya está resuelto y entonces podríamos pasar a los péndulos, ¿verdad, Santiago? Los péndulos seguro que no los vimos. Y esto es un poco más divertido porque ya tiene una aplicación práctica y yo les voy a mostrar algunas cosas, algún videíto que hice esta mañana, más otras cosas que tengo acá para mostrar. ¿Les parece? ¿Le parece bien? Entonces borro esto y pasamos directamente a los péndulos, ¿sí? Vamos a ir a los péndulos. Y vamos a empezar con el péndulo simple. Un péndulo simple es básicamente una masa puntual que pende de un hilo al que consideramos inextensible y sin masa, ¿sí? Ese elemento que está pendiendo del hilo es una masa puntual, por lo tanto no tiene tamaño, pero tiene masa. Y ustedes pueden estar viendo allí el dibujo en el que se aprecia en forma exagerada que el elemento de masa puntual M ha sido apartado de su posición de equilibrio estable, y para todos ustedes queda claro que la posición de equilibrio estable sería justamente esta. Pero si lo apartamos una cantidad medida a partir de esta posición de equilibrio estable sobre el arco y con una longitud X, asumimos que siendo el ángulo θ menor que 4 grados, la cuerda, que es esta que estoy dibujando, y el arco se confunden. De manera que, observe, la componente tangencial del peso, cuyo módulo es mg por el seno de θ, es la fuerza que pretende reponer al cuerpo en su posición de equilibrio estable. Por lo tanto, esa fuerza se va a llamar fuerza recuperadora y su componente, habida cuenta que está orientada hacia la izquierda, tiene signo negativo, como se puede ver en esta expresión. Pero si dijimos que por tratarse de un ángulo pequeño, la cuerda y el arco se confunden, yo puedo suponer que el cateto opuesto al ángulo θ tiene una longitud igual a X y en consecuencia el seno de θ es igual a X sobre L. O sea que si el seno de θ es igual a X sobre L, yo puedo reemplazar seno de θ en esta expresión por X sobre L. Ahora bien, noten entonces que la fuerza recuperadora tiene un módulo que es proporcional a X y en consecuencia estamos en presencia de un movimiento armónico simple y le son aplicables todas las ecuaciones de dicho movimiento. Pero recuerden además que la fuerza F por la segunda ley de Newton es igual a masa por aceleración, y la aceleración en un movimiento armónico simple es igual a menos omega cuadrado por X. Por lo tanto, reemplazando en esa expresión, resulta ser que F es igual a menos m por omega cuadrado por X y tiene que ser igual a menos mg por X sobre L, algo que hemos instalado acá. Observen que se pueden cancelar los signos, se puede cancelar la masa y se puede cancelar X. Por lo tanto, omega cuadrado resulta ser igual a G sobre L. Pero, sí. Perdón, ¿eso de omega cuadrado por X, esa aceleración, es de una de las diapositivas anteriores? No entiendo qué me preguntó. ¿Eso de aceleración es igual a omega cuadrado por No, X, es de diapositivas anteriores? esto de acá es la aceleración Sí. en un movimiento armónico simple. Ah, está, perfecto, gracias. Entonces,
pasando el exponente como índice, queda 2pi sobre t igual a la raíz cuadrada de g sobre L. Por lo tanto, el periodo t es igual a 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más largo es el hilo del que pende la pesa del péndulo de masa m, mayor es el periodo. Y también nos muestra que si nos vamos a la Luna, donde G es la sexta parte del G de la Tierra, el periodo va a ser mayor. Con lo cual, este instrumento puede ser utilizado para medir la aceleración debido a la gravedad de un determinado lugar. Por ejemplo, en el laboratorio de la facultad, donde contamos con péndulos, podemos medir el periodo y despejar de esta expresión el valor de G para conocer cuánto vale el G justamente ahí en el aula donde realizamos el experimento. Ustedes podrían, y de hecho está pensado, construir un péndulo simple en casa con un hilo que podría ser una tanza, que podría ser un hilo que no tenga dificultades en términos de que no sea indeformable, ¿no? Y lo hacen oscilar con un ángulo θ menor de 4 grados, y entonces pueden medir el periodo con un cronógrafo de los que tienen en el celular o en el reloj, y pueden calcular la aceleración G que hay en su casa. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Franco, Santiago, María Constanza. Profe, ¿puede repetir el ejemplo que dio el último? ¿El ejemplo de qué? Que podemos medir en nuestra casa En eso. de casa, el experimento, Sí. sí, con todo gusto. Claro, mire. ¿Quieren que muestre yo acá algo en cámara? Sí, miren. Voy a habilitar la cámara, no se asusten, señor. Si ven mi cara de golpe... no, es que me están viendo. Está habilitada. ¿Me están viendo la cara? O sea que Sí. ya se acostumbraron, ¿verdad? Bueno, no se van a asustar, ya tienen todo asimilado. Esto que tienen acá es un péndulo. ¿Se animan a que hagamos la experiencia acá? ¿Alguien quiere medir? ¿Alguien quiere medir? A ver quién se anima. No, Santiago, ya expliqué que un periodo es el tiempo que tarda en pasar por un punto sucesivamente en el mismo sentido. Mire, habíamos dicho que un periodo era a partir de ahora, cuando va hacia allá, cuando pasa de vuelta y cuando regresa al punto. ¿Se entendió? Un poquito más arriba, entonces la cámara tendría que estar un poco más abajo. ¿Ahí están viendo? ¿Están viendo que pasa como referencia, frente al posabrazo de mi silla? ¿Sí? Sí, ahí se Bueno, ve. yo lo voy a apartar y ustedes cuenten 10 periodos, ojalá se pueda, y paren el cronógrafo. Cuando yo diga ya, ustedes... Sí. Baja un poco la cámara, creo que no, yo personalmente no veo muy bien. ¿Cómo? Un poco más abajo de la cámara. ¿Ahí? Ahí está. Ahí se ve. Bueno, cuando pase, vamos a contar 10 periodos y yo los voy a ayudar, ¿ah? Bueno, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. ¿Cuánto midieron? 14,67. Vamos a ponerle el número redondo, Patricio, 14 segundos. Bien. Lo que voy a hacer ahora es medir la longitud del péndulo con una cinta métrica que siempre tengo acá en mi mesa de trabajo. Entonces, esto déjenmelo a mí por mi cuenta. Yo lo tomo acá y mido, y anoten, el resultado es 49
0,49 metros. 0,49 metros. ¿Sí? Bien, Karim, bien. Entonces, hagan el cálculo. 6,28, no, esperen, dijimos que era 14 segundos, ¿verdad? Por lo tanto, el periodo sería 14 dividido 10, porque, bien, porque hemos medido 10 periodos, ¿verdad? Entonces, observen que el periodo sería 1,4 dividido 2pi, todo eso elevado al cuadrado. Bueno, no tengo que decirles cómo hacer el cálculo, ¿verdad? Pero acá se supone que acá tendríamos t cuadrado por el 4pi cuadrado, esto es igual a L sobre G, por lo tanto G va a ser igual a L sobre t cuadrado y acá por 4pi cuadrado. Según Santiago, eso da 9,86. ¿Están de acuerdo todos? ¿Sí? ¿Entendimos esto? Bien. Bien, perfecto. Ustedes pueden repetir esto y estoy seguro que los profesores se lo van a pedir y que luego presenten un informe. Bueno, ¿puedo borrar? Pero antes les voy a contar una historia. Dicen que Galileo enunció las leyes del péndulo observando digamos, una araña de iluminación en una catedral, o sea, un candelabro gigante. ¿Y saben con qué tomó el tiempo? Controlando los pulsos de sus latidos, o sea, la frecuencia de los latidos. Tengo la cámara encendida, la vamos a apagar. Yo me toqué recién acá el pulso, porque controlando las pulsaciones, midió el tiempo, según cuentan. No sé si habrá sido así. Gracias, Santiago. Hágame acordar siempre que tengo la cámara encendida. Bueno, entonces ocupamos menos ancho de banda. ¿Se entendió, Rebeca, Santiago? Les vamos a pasar ahora al péndulo. Ay, ¿dónde tengo la cámara? Me estaba ocultando la cámara. Vamos a pasar al péndulo físico. Un péndulo físico es todo péndulo real. Incluso este con el que hemos trabajado nosotros es un péndulo físico. Lo que pasa es que lo hemos aproximado mucho a la idealización matemática llamada péndulo simple. Pero un péndulo físico es todo péndulo real. Por ejemplo, esto que ven acá, que es una chapa que tiene su centro de masa y aparte de tener su centro de masa está suspendido en el punto O que ven acá, que se llama centro de suspensión. Observen que el peso está aplicado en el centro de masa y tiene las dos componentes de siempre, mg seno de tita, mg coseno de tita. Pero si ustedes observan, este cateto que ven acá, que se llama X, es igual a la distancia entre los centros multiplicado por el seno del ángulo alfa. Por lo tanto, el momento que tiende a reponer a este péndulo en su posición de equilibrio estable tiene un módulo que es m por g por d y por el seno de tita. Pero como es un momento recuperador, le vamos a atribuir el signo menos y además sabemos que d por el seno de tita es igual a x. En consecuencia, el momento que tiende a reponer al péndulo en su posición de equilibrio estable es menos m por g por x. Pero por la segunda ley aplicada a la rotación, algo que ustedes deben conocer al dedillo porque estaba incluido entre los temas que íbamos a evaluar hoy, m es igual al momento de inercia multiplicado por la aceleración angular.
Pero noten que el momento m tiene un módulo que es proporcional a la elongación x, y en consecuencia estamos en un movimiento armónico simple, y podemos aplicar todas sus ecuaciones, Santiago. Recuerden que esta menos omega cuadrado por x es la aceleración a, y la aceleración tangencial dividido el radio da la aceleración angular gamma. De modo que reemplazando en esta ecuación e igualando con esta tendríamos menos i por omega cuadrado sobre d igual a menos m por g por x. Y acá podemos cancelar los signos, podemos cancelar x, y observen entonces que omega cuadrado es igual a m por g por b sobre el momento de inercia, pero 2pi sobre t, que es omega, es igual a la raíz cuadrada de m por g por b sobre i, de donde el periodo t es igual a 2pi por la raíz cuadrada del momento de inercia dividido m por g y por b. ¿Se entendió, Rebeca, Santiago? Dana, ¿se entendió? Sí, el momento de inercia de qué, profe. El momento de inercia de la chapa, bueno, se supone que estudió la segunda ley aplicada a la rotación. Es el momento de inercia de la chapa respecto al eje de rotación. ¿Sí? Ah, lo de la chapa lo había escuchado. Dejamos de trabajar con una Bueno, máquina. pero es que si le dije que aplicábamos la segunda ley, ustedes ya tendrían que darse cuenta. Sí, ahí ya. ¿Sí? Bueno. ¿Podemos seguir? Sí, señor. Justamente el práctico de laboratorio, que lamentablemente no podemos hacer, consiste en aplicar un péndulo físico para calcular el momento de inercia de un disco. Exactamente. Para eso es. Pero yo quiero contarles otra cosa ahora. ¿Han visto alguna vez un reloj antiguo, de esos relojes de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que tenían un péndulo? ¿Los vieron alguna vez? Sí, bien. Esos relojes tienen un péndulo, yo voy a tratar de dibujarlo acá. Tienen un péndulo y en la parte inferior una tuerquita, y acá dice R y acá A. Con esta tuerca se puede ajustar la marcha del reloj. ¿Por qué? Porque modificando la posición de este cuerpo se modifica el momento de inercia del péndulo. Consecuentemente cambia el periodo. Y es así como se regula. Sí. Ahora, ¿me deja que yo les muestre un video? ¿Sí? Esperen un poquito. Claro que sí, Santiago, aplicando el teorema de los ejes paralelos. Voy a dejar de presentar por un instante, digamos, por unos segundos, hasta encontrar lo que estoy buscando. ¿Están viendo el video? Sí, se ve. Bien, lo vamos a poner de vuelta. Eso que ven allí es un reloj de la época de la Revolución Francesa que tengo en mi colección, que lo he reparado yo con mi hijo, con uno de mis hijos, ¿sí? Y ustedes observen
que el reloj con el péndulo tiene un ritmo que se va a modificar si cambia la longitud del péndulo. Ahora, escuchen esto. Esto que ven atrás son pesas. Y el reloj funciona con energía potencial gravitatoria. Esas pesas van bajando y van transfiriendo energía potencial que se transforma en energía cinética de rotación de todos los mecanismos que componen la cadena cinemática del reloj. Entonces lo que voy a hacer ahora es mostrarle más de cerca el péndulo. ¿Ven eso que se observa ahí abajo como una tuerquita? Esa es la tuerca con la que se sube y baja el cuerpo principal del péndulo y de ese modo se regula la marcha. Les voy a contar como experiencia que me costó mucho poner el ritmo y tuve que pegar en la parte posterior del péndulo y justo en el centro de masa de esta placa una arandela. Y solamente así logré que el reloj tenga una marcha uniforme. Ustedes pueden ver que si cotejan este video con el anterior, acá se ven las pesas abajo. ¿Por qué? Porque a propósito, hice el video con las pesas abajo y después las subí para que ustedes puedan advertir que la función de esas pesas es, a medida que descienden, transferir energía que se transforma de energía potencial a energía cinética de toda la cadena cinemática del mecanismo. Justamente el péndulo se mueve con un periodo que no cambia porque es la forma de mantener la marcha del reloj. ¿Se entendió? ¿Sí? Santiago, Patricio. Bien. Este reloj tiene sonería. Da la hora, la media hora y cuenta las campanadas. Y tiene el sistema holandés. El sistema holandés estaba pensado para que al dar la hora, la repita a los 2 minutos. ¿Por qué? Porque en esa época la gente no tenía reloj. Entonces escuchaba las campanas del campanario de la iglesia y como no pudo contar todas, sabía que esperaba un ratito y las volvían a contar. Es el sistema holandés. Bueno, voy a borrar. Sigo. Vamos a ir ahora a otro péndulo. El péndulo de torsión. Profe, Sí. ¿las pesas del reloj tienen que tener exactamente la misma masa? No, la pesa de la sonería siempre es más grande, porque tiene un ritmo mayor para dar las campanadas. Es mayor. Listo. ¿Mm? ¿Sí? Bien. Entonces ahora vamos a ver el péndulo de torsión y les voy a mostrar otra maravilla. ¿Mm? Escuchen. El péndulo de torsión consiste en un plato que cuelga de una fibra con rigidez a la torsión. ¿Qué quiere decir que tenga rigidez a la torsión? Que al deformarse por torsión opone un momento que digamos que es opuesto al que desde afuera tuerce la fibra. Por lo cual podemos decir que el momento de recuperación de esta fibra y el disco es igual a menos K por tita, y esto lo vamos a demostrar cuando veamos elasticidad. K se llama constante de torsión, y si ustedes observan, si a este punto lo apartamos de su posición de equilibrio y lo llevamos hasta esta, el ángulo de torsión va a ser el ángulo tita. ¿Sí? Pero este ángulo, por ser muy pequeño, es igual al cociente entre el arco y el radio
algo que ya sabemos, porque habíamos dicho que arco era igual a radio por ángulo. De manera que reemplazada en la ecuación anterior, θ resulta ser m igual a menos k por x sobre y. Como el momento vuelve a ser proporcional en términos de módulo al desplazamiento x, digo que estamos en presencia de un movimiento oscilatorio armónico simple. Entonces, como por la segunda ley aplicada a la rotación, m es igual al momento de inercia multiplicado por gamma, m resulta ser igual, como ya sabemos, a momento de inercia por menos omega cuadrado por x, que es la aceleración, dividido el radio. Como los primeros miembros son iguales, los segundos también lo son, entonces tendremos menos k por x sobre r, igual a menos el momento de inercia por omega cuadrado por x sobre r, con lo cual r y r se puede cancelar, el signo se puede cancelar, y x se puede cancelar, y entonces omega cuadrado resulta ser igual a k sobre el momento de inercia, y operando convenientemente, el período del péndulo es igual a 2pi por el momento de inercia dividido la constante de torsión del alambre. ¿Quieren que les cuente una cosa que no les conté a la comisión? No, se la voy a contar después cuando ya terminemos la clase, porque ahora no conviene andar ocupando el tiempo en eso. Después se lo voy a contar algo que tiene que ver con un profe nuestro. ¿Se entendió, Santiago? Patricio, Franco, ¿se entendió, verdad? ¿Sí? Bien. Entonces ahora les voy a mostrar otra maravilla. Esperen un poquito. ¿Están viendo la cámara? Sí, ¿verdad? Pueden ver un reloj que tiene en la parte inferior un péndulo de torsión. ¿Lo están viendo, Santiago? Sí, se ve, profe. Bien. Ese péndulo de torsión tiene un periodo que es 2pi por la raíz cuadrada del momento de inercia sobre la constante K, que es la constante de torsión de un hilo de acero que tuve que reponer allí porque cuando lo compré no tenía el alambre de torsión, así que tuve que restaurarlo probando con distintos alambres, y ese es un alambre de cuerda de piano. Ahora, lo novedoso de esto es que este reloj tiene cómo regular la marcha. A 2pi no la podemos modificar porque es una constante, y la constante del alambre no va a cambiar porque el alambre tiene la misma longitud y el mismo diámetro y el mismo material. Pero voy a tratar de poner esto con mucho cuidado. Observen. Yo voy a levantar esto y noten que en la parte inferior, ¿lo están viendo? ¿Lo ven, Santiago? Sí, profe. Ay, se detuvo, claro, porque cuando se desnivela se detiene. Lo voy a poner en marcha otra vez. Esto que tiene acá tiene dos rueditas que pueden aproximarse o alejarse con esa tuerca que viene en el medio, con esta de acá. Upa. De ese modo, aproximando o alejando esas rueditas, modificamos el momento de inercia del péndulo, con lo cual se modifica el período y de ese modo regulamos la marcha del reloj. ¿Se entendió? ¿Se entendió, Sí, profe. Santiago? ¿Dana? ¿Sí? Bien. Por supuesto, claro que sí, Santiago. Bien. Ahora,
Ustedes saben que los relojes mecánicos, los relojes de antaño, esos que a mí me gustan, también tenían un dispositivo de regulación con un espiral elástico en forma helicoidal. ¿Ustedes quieren ver uno? ¿Les interesa? ¿Sí? Pero me tienen que esperar 2 minutitos, ¿no hay problema? Bueno, espérenme 2 minutos, Candelaria. Esperen. Todo lo que haga lo voy a hacer en cámara. Este es un reloj de mi colección. ¿Sí? Es un reloj mecánico. Eh, Van a ver la maravilla mecánica que es. Lo voy a destapar con mucho cuidado. ¡Epa! Está muy duro esto. Ahí aflojo. Este es un reloj. Lo están viendo ahora, seguramente lo van a ver. Este es un reloj de los que se llamaban automáticos porque no había que darle cuerdas a raíz de que con este excéntrico se carga la cuerda del reloj. Y ahora lo voy a poner en marcha. Posiblemente vean algo que se mueve muy rápidamente. No le voy a dar cuerda directamente. Espérenme un poquito, que no es la forma de tratar un reloj, pero bueno, todo sea por la didáctica. ¿Está viendo algo que se mueve allí? ¿Lo ven, Franco? Sí, se ve, profe, el reflejo. Bien. Allá. Eso que se está moviendo hace las veces de este péndulo, solo que este tiene 18.000 alternancias por hora. Y eso es lo que moviendo un áncora libera y traba una rueda dentada y de ahí viene el famoso tic-tac, tic-tac. ¿Sí? ¿Lo vieron? ¿Lo están viendo ahí? No me animo a ponerlo vertical porque se me puede caer algo. Y no estoy en mi mesa de trabajo, ¿no? Este excéntrico, por lo que pregunta Franco, es algo que en distintas posiciones del reloj se mueve y carga con un engranaje de tipo reductor, carga la cuerda del reloj. Y no es que ande con el pulso, como decía antes, no, es que los movimientos de la mano hacen que el reloj mueva el excéntrico y de esa forma se cargue la cuerda del reloj. ¿Están viendo el movimiento todavía? ¿Sí? ¿Lo están viendo, verdad? Bueno, entonces ya lo puedo cerrar, chicos. Sí, profe.
Ok, lo vamos a cerrar. Bueno, la clase de hoy ha tenido el bonus track de mostrar piezas de un museo. ¿Sí? ¿Han visto una parte de mi museo personal? Yo, en realidad, después de mi problema de salud, yo doné mi museo personal al profesorado donde di clases durante 33 años y al museo de la facultad le doné una moto que restauré yo mismo, una moto Puma cuarta serie. Y está, si la quieren ver, no es tan importante, pero si quieren, está en el Museo Científico Tecnológico de la facultad. Ok, Santiago, bueno, les voy a mostrar solo para los... ¿Hay algún piloto acá? Creo que había un piloto. Sí, había un piloto entre ustedes, ¿verdad? ¿Puede ser? ¿No? Pero no. Entonces en la otra comisión, en la 1.5. Pero sí había un estudiante de ingeniería aeronáutica. Sí, sí, creo que era Franco. Ese es usted. Bien, Franco. Yo le voy a contar algo. Les voy a mostrar, preparé esto exclusivamente para los estudiantes de ingeniería aeronáutica y para los otros curiosos, como muchos que hay acá, como muchos que hay del otro lado. ¿Sí? Un, eh, un péndulo que no está en el programa de la materia, que se llama péndulo cónico. Usted sabe, Franco, y lo va a estudiar cuando vea mecánica del vuelo, que cuando un avión está haciendo un giro, eh, tiene un instrumento que se llama bastón y bola, que le permite saber si el giro se produce en condiciones de avión compensado. Es decir, si el giro se está realizando como debe ser, y ese instrumento consta de un tubito con una curva y dos marcas centrales y una esferita que se mueve en esto, pero se mueve con movimiento muy suave porque acá hay queroseno. Y también tiene una aguja que no está adherida, por cierto, a la esferita, que se llama bastón. Entonces, cuando uno está haciendo un giro con el avión, debe propender a que esta bolita siempre esté acá, lo cual implica que la fuerza centrípeta y la orientación o la inclinación del avión no puede ser cualquiera. Bueno, esto que ven acá es un péndulo cónico y se llama péndulo cónico porque la esfera que pende de un hilo, cuando se mueve en un plano horizontal, consigue que el hilo describa una superficie cónica. De tal manera que, si ahora suponemos que acá tenemos el avión, este sería el avión que está haciendo un giro compensado. En este giro compensado se cumplen varias cosas. La primera es que esta fuerza que en el avión sería la fuerza de sustentación, Franco, en el péndulo es la fuerza que aplica el hilo sobre el cuerpo de masa m. Esta fuerza tiene dos componentes. Esta componente que es justamente la fuerza centrípeta y esta que se compensa con el peso propio del avión, traen como consecuencia que si el avión se está moviendo con velocidad tangencial v, habida cuenta de esta componente, debe cambiar de dirección en términos de su velocidad tangencial. ¿Por qué razón? Porque hay una aceleración centrípeta. O sea que esta fuerza, que es la fuerza centrípeta, es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Bueno, operando convenientemente, no nos vamos a poner en esto porque, insisto, no es un tema de la materia, pero si ustedes quieren yo se lo explico. Llegamos a la conclusión de que
el tiempo que tarda el péndulo cónico, entre comillas, el avión, no puede ser cualquiera para un ángulo θ dado y para una longitud L del hilo. Y es igual a 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G por el coseno del ángulo θ. Si ustedes observan, si θ fuese 0, estaríamos en presencia del periodo de un péndulo simple, porque sería igual a 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G. ¿Se entendió, Franco? ¿Le quedó claro? Santiago, ¿les quedó claro? ¿Sí? Les voy a volver a repetir. Si θ fuese 0, el coseno de 0 vale 1. Entonces, esto es igual a 1, y recuerde que el periodo del péndulo simple era 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G. Recuerda que para calcular el G habíamos medido 0,49 del péndulo y habíamos llegado a que era 9,8 en general. ¿De acuerdo, Paulina? Franco, ¿les quedó claro? Franco, ¿sí? Bien, ok. No, fuerza centrípeta. No va a estar en equilibrio sobre el plano porque la velocidad está cambiando todo el tiempo. Acuérdense, la fuerza centrífuga existe cuando se la mira desde un sistema de referencia no inercial. O sea, cuando usted se para en el cuerpo de masa M, sí va a advertir esa fuerza ficticia, que no tiene realidad. En la realidad no existe, es una fuerza ficticia. Recuerda que la fuerza es el resultado de la interacción. Y acá no está interactuando nada más que con el hilo y que tiene una componente que va hacia el centro, no hacia afuera. ¿Estamos de acuerdo, Santiago? Ojo con lo de la fuerza centrífuga. Son fuerzas de inercia. ¿Se entendió, Santiago? Es que no es fácil de entender, Santiago. No es fácil de entender. Y necesita andar un tiempo para entenderlo. Después, si quiere, en otra oportunidad, no ahora, conversamos con usted y con quien quiera sobre esto, tratando de clarificar. ¿Ah? Pero las fuerzas centrífugas no son el resultado de ninguna interacción. ¿Sí? No son el resultado de ninguna interacción. Es una fuerza de inercia. ¿Se acuerda el ejemplo que les puse del tren y la heladera? La heladera tiende a seguir en la dirección que viene. Lo voy a explicar acá. Vamos a habilitar otro diapo. Suponga, Santiago, que esta es la vía del tren que enfrenta una curva interesante y este es un vagón del tren que se está moviendo hacia allá y acá en el vagón del tren viene tranquilamente una heladera. Podría ser otra cosa, aviso, me ocurre una heladera. Esta heladera está apoyada sobre el piso del vagón, pero no tiene rozamiento de ninguna especie, no está atornillada, no está atada, es más, está sobre rueditas. Cuando el vagón, que es compelido a cambiar de dirección porque las vías se lo imponen, la heladera va a querer seguir donde viene o por donde viene, entonces la heladera va a venir a parar acá. Y el que está acá adentro dice, claro, si antes estaba acá, según él, y ahora está acá, dice, sobre esa heladera actuó una fuerza que la llevó hacia allá. Ahora, dígame, Santiago, ¿usted ve alguna fuerza que la lleve hacia allá? Pero la fuerza centrípeta, Santiago, la que se aplicó sobre el tren, no, me parece que no entendió, Santiago. Usted planteó la fuerza centrífuga.
¿sí? Y yo Sí, profe, entendí cómo. le estoy mostrando que la fuerza que llevó a la heladera hacia allá, vamos a empezar de vuelta. Acá está Santiago. Santiago es un observador que se mueve con el vagón del ferrocarril. Santiago sigue acá. Y Santiago está mirando un calco que hay en la heladera. Está pensando en el delivery al que le va a pedir un lomito a la noche, entonces está mirando no un calco, vamos a decir que hay un imán ahí en la heladera. Y acá está Franco. Franco está acá sentadito tomando unos mates a la sombra de un árbol, mirando pasar el tren. Como la heladera no está vinculada al piso, sino que está apoyada sobre el piso, y asumimos que entre la heladera y el piso no hay rozamiento, el vagón, cuando llega a esta curva de los fieles, va a recibir una fuerza centrípeta aplicada sobre el vagón que lo va a obligar a cambiar de dirección. Pero como no hay una fuerza entre el vagón y la heladera que la obligue a la heladera a cambiar de dirección, la heladera va a seguir en la dirección que venía. Entonces Santiago, que está acá, ve que la heladera, que en principio, según él, debía seguir estando donde estaba, o sea, a tantos metros y tantos metros, ahora está acá. Entonces Santiago dice, epa, si se movió de acá a acá, es porque acá actuó una fuerza centrífuga. La pregunta es, Santiago, ¿quién aplicó esa fuerza? No, Santiago, no, espere. La heladera no cambió de velocidad respecto de Franco, cambió de velocidad respecto de usted, pero usted no es un sistema de referencia inercial. ¿Por qué? Porque usted está girando con el vagón. Entonces, esa fuerza existe solamente si la mira usted, pero usted no es un sistema de referencia inercial. ¿Se entendió? Bueno, pero entendió entonces que esta fuerza no la aplicó nadie. ¿Quién la aplicó? ¿Usted lo vio al fantasma Benito llevando la heladera hacia allá? No, ¿verdad? Bueno, sí. Ahora, suponga que el tren no tenía barandas en los costados. ¿Y la heladera qué va a hacer? La heladera va a salir de largo y se va a caer. Y no se cae en dirección radial. Franco dice, la heladera pasó de largo. No es que la heladera hizo esta curvita. La heladera siguió de largo. Porque si hubiera actuado esta fuerza, seguramente se hubiera ido hacia allá. Pero no se fue hacia allá. Ergo, esta no existe. Sigue en dirección tangencial. Exactamente. Bueno, no pensaba detenerme en esto, pero bueno, ya está, ya lo hicimos. ¿Podemos continuar? ¿Puedo borrar? Gracias a usted, Santiago. ¿Puedo borrar? Cada vez somos menos, ¿eh? A ver si hay alguien acá. No, cada vez somos menos. Bueno, vamos a seguir. Vamos a entrar ahora al capítulo de gravitación. Yo les garantizo que a las 5 ya estamos libres, ¿eh? Vamos a ir a las leyes de Kepler. Escuchen, por favor. Cuenta la historia que este señor de apellido Kepler, que era un genio alemán que descollaba en el campo de la óptica, supo que un astrónomo danés llamado Tycho Brahe, al que posiblemente ustedes hayan escuchado nombrar en los documentales como Tycho Brahe, supo, decía,
que Tycho Brahe o Tycho Brahe había tomado nota en forma meticulosa y durante mucho tiempo de las posiciones de los astros conocidos en aquella época. Y según cuentan, él insistió mucho hasta que Tycho Brahe le proveyó de la información y Kepler sistematizó los datos y enunció 3 leyes que se conocen como leyes de Kepler. Esas leyes de Kepler finalmente fueron demostradas en términos de su validez por el genio de Newton. ¿Sí? Y entonces vamos a hacer ahora un estudio de las leyes de Kepler. Ya que estamos, les hago otra aclaración. Se dice, y esto es folclore, que estando Newton a la sombra de un manzano, se le cayó una manzana en la cabeza y ahí se dio cuenta de todo. No, lo que Newton propuso, y finalmente es así, es que la naturaleza de la fuerza que hace caer una manzana es idéntica a la de la fuerza que mantiene a los planetas orbitando alrededor del Sol. Y la primera ley de Kepler, que se conoce como ley de las órbitas, establece que los planetas describen órbitas elípticas estando el Sol en uno de sus focos. Las elipses, seguramente ustedes ya las han estudiado como cónicas, tienen una expresión matemática, y yo la voy a escribir acá, que dice, si, a ver, hasta que esto me permita, si esto es X, y esto es Y, esto es B, y esto es A, X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado es igual a 1. Y a la distancia que hay entre el centro y el foco se le llama C. Y la excentricidad es igual a C sobre A. Esta excentricidad, en el caso de la elipse, es menor que 1. ¿Qué significa? La excentricidad describe cuánto se diferencia una elipse de una circunferencia. Y cuanto más grande sea la excentricidad, más diferente es una elipse de una circunferencia. En otros términos, cuanto más chica sea la excentricidad, o sea, cuanto más próxima esté a cero, menos se diferencia una elipse de una circunferencia. C es la distancia entre el centro y el foco. No necesariamente. Un óvalo es una figura ovoide, pero una elipse tiene otras pautas que no, si quieres se las explico después, pero lo vemos después. ¿Se entendió, verdad? La elipse de las órbitas es muy baja. Perdón, la excentricidad, ya estoy cansado yo también. La excentricidad en las órbitas de los planetas es muy baja. Y ténganlo presente por lo que vamos a ver cuando estudiemos la tercera ley de Kepler. La segunda ley de Kepler, llamada ley de las áreas, dice que el vector posición de cualquier planeta con respecto al Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Quiere decir que cuando pasa de la posición 1 a la posición 2 en un intervalo delta T1, barre un área delta A1. Si luego pasa de la posición 1' a la 2' en un intervalo igual, seguramente va a barrer un área delta A2 que es igual a delta A1. Es decir, si delta A1 es igual a delta A2, el intervalo delta T1 es igual al intervalo delta T2. Luciana, ¿qué quiere que repita? No, fue lo que dijo de cuanto más próximo sea cero, y justo se me cortó por eso. No escuché. Bien, cuanto más próxima a cero esté la excentricidad, menos se diferencia una elipse de una circunferencia.
O sea que una elipse de excentricidad 0 es una circunferencia. Ok, era eso, gracias, profe. No, gracias a usted. Y la tercera ley, o ley de los tiempos, dice que el cuadrado del periodo de revolución de un planeta es directamente proporcional al cubo del radio medio de su órbita. Pero resulta ser que el periodo de un planeta es el año del planeta y R es el radio medio de la órbita. ¿Por qué podemos hablar de un radio medio? Porque como la excentricidad es baja, A y B se parecen mucho, por lo cual es lícito trabajar con el radio medio de la órbita, Luciana. ¿De cierra ahora? Sí, profe. Bien, bien. Ustedes saben que en el sistema planetario solar tenemos al Sol, a Mercurio, a Venus, a la Tierra, a Marte, a Júpiter, a Saturno, a Neptuno. A ver, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por favor, googleen y díganme cuánto vale el año de Marte, cuánto vale el año de Mercurio y cuánto vale el año de Plutón. El de Marte, 687 días. El de Marte, 687 días. El de Mercurio, 88. El de Plutón, 248 años. ¿Y esto? 200. 48 años. Entonces les pinta que cuanto más grande es el radio medio de la órbita, más grande es el año, más largo es el año. Si usted dice que Mercurio, que está ahí próximo al Sol, tiene un año de 88 días, la Tierra tiene un año de 365 y Marte un año de 687 días, noten que a medida que nos vamos alejando del Sol, el año, o sea, el periodo, es cada vez más largo. Gracias, Karim. ¿Se entendió? Sí, la verdad que sí. Con esta pandemia parece el año de Plutón, el 2020. Lo bueno de esto es que si yo hubiera nacido en Plutón, todavía no tendría un año. Estaría contento. Y tampoco sé si llegaría a cumplir un año. Seguro que no, pero no tendría ni un año, sería muy joven. Bueno, ¿se entendió esto, Franco, Ángel, Karim, Luciana, Paulina? ¿Sí? Y K se cumple para todos los planetas. ¿Cómo? K se cumple para todos los planetas. No, el K este es una constante que tiene que ver con otras cosas que ya lo vamos a estudiar. ¿Sí? Pero lo que se cumple es que esto debido a esto es una constante. ¿Sí? ¿Se entendió, Luciana? Yo quiero, ¿quién hizo la pregunta esta del K? Santiago, déjeme que llegue a esto con el próximo tema, que va a ser lo último que veamos. En el campo está mi abuela, recién me hizo acordar mi viejo. Ahí en la casa se fue para. No está encerrado acá, ¿viste? Pero no tengo mucho Vale, contacto. escuché, no sé qué está diciendo. Podría si organizamos algo afuera, pero nos vamos a caer de frío. No, la verdad que no sé qué dijo. Ah, bien. Esta, María Constanza. Listo, profe, gracias. Bueno, ¿puedo borrar esto? Vamos a ir al último tema, que lo vemos en 10 minutos y nos vamos a casa. Vamos a ver la ley de gravitación universal. La ley de gravitación universal tiene que ver con que dos cuerpos que tienen masa interactúan y como resultado de la interacción aparecen sobre cada uno de ellos
fuerzas de atracción. Esas fuerzas de atracción se deben a que cada uno de los cuerpos tiene masa. Por lo tanto, el módulo de esa fuerza de atracción debe ser mayor cuanto mayor sea la masa de los cuerpos. Pero la experiencia muestra que cuanto más alejados estén los cuerpos, menor es el módulo de esa fuerza de atracción. Y justamente la fuerza que atrae a la manzana hacia la Tierra es de naturaleza gravitatoria, como lo es la fuerza que atrae al planeta Tierra, por ejemplo, hacia el Sol y al Sol hacia el planeta Tierra. Y esto es lo que dijo Newton. La naturaleza de la fuerza que hace caer la manzana de un árbol es la misma de la fuerza que mantiene a los planetas orbitando alrededor del Sol. Y esta ley de gravitación universal, que se conoce como ley de gravitación universal de Newton, establece que la interacción gravitacional entre dos cuerpos se puede expresar como una fuerza de atracción central. ¿Qué quiere decir? Que es una fuerza cuya dirección pasa por los centros de masa de los cuerpos que interactúan y es directamente proporcional a la masa de los cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esto también se puede expresar como una generalización perfectamente válida, diciendo, toda partícula del universo atrae a todas las demás partículas con una fuerza que es directamente proporcional a las masas de las partículas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. O sea, si tenemos dos partículas de masas M1 y M2, como se muestra en el dibujo, esta sería la partícula de masa M1 y esta es la partícula de masa M2, las fuerzas que actúan en la partícula de masa 1 debido a que interactúa con la partícula de masa 2 y esta que actúa en la partícula de masa 2 debido a que actúa o que interactúa con la otra partícula, tiene un módulo, ¿sí?, que es igual al producto de las masas dividido el cuadrado de la distancia que las separa. Ahora bien, supongan ustedes que la masa M1 es de 1 kilogramo, que la masa M2 también es de 1 kilogramo y que están separadas por 1 metro. Esto daría como resultado que la fuerza con la que estas dos masas se atraen es igual a 1 kilogramo sobre metro cuadrado. Pero la experiencia dice que eso no ocurre. Pero nosotros también sabemos que las masas se miden en kilogramos y las fuerzas se miden en newton. Por lo tanto, esto no puede ser una unidad de fuerza. Entonces, para que el valor del módulo de la fuerza y las unidades sean compatibles con la realidad, hay que colocarle una constante G, cuyo valor es 6,67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado, como está escrito acá. Entonces, miren, metro cuadrado y metro cuadrado se va, kilogramo, kilogramo y kilogramo se va, y finalmente esto termina midiéndose en newton. ¿Se entendió, Patricio, Karim? ¿Sí? María Constanza. Sí, profe. ¿Se entendió? Bien. Entonces observen. Supongamos que un cuerpo de masa m se encuentra sobre la superficie terrestre. Entonces, como ya sabemos que la fuerza peso, que es una fuerza conservativa, no lo olviden, tiene un módulo que es igual a m por g, pero también es una fuerza derivada de la atracción gravitatoria, por lo tanto debe ser igual a g por mt sobre r cuadrado, con lo cual esto se puede cancelar y observen que finalmente, ahora descubrí por qué me pasó esto. Finalmente,
Me debo dar cuenta justo ahora de algo que hago mal. Finalmente, la aceleración debida a la gravedad en la superficie de la Tierra es igual a la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra dividido el radio de la Tierra al cuadrado. Del mismo modo, si ahora tuviéramos un cuerpo a una distancia r del centro de la Tierra, g va a ser igual, g, el módulo de la aceleración debida a la gravedad, va a ser igual a la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra dividido el radio, que sería la distancia entre el centro de la Tierra y la posición del objeto de masa grande. ¿Se entendió, Franco? Sí. Entonces, si el radio es cero, ¿la fuerza que recibiríamos sería infinita? No, porque cuando me deja que explique eso, Ah, está bien. déjeme terminar, ¿ah? Porque si no nos vamos a ir por las nubes. Okay. ¿Esto quedó claro? ¿Sí? Esto significa que a medida que nos alejamos, G disminuye. G disminuye. Y yo les voy a demostrar ahora esta ley de Newton de gravitación universal. Voy a habilitar otra diapo. ¿Sí? Y a ver. Del siguiente modo. Escuchen, vamos a suponer que este es el Sol y acá tenemos un planeta de masa m. El Sol y el planeta se encuentran separados por una distancia r, y ustedes ya saben, por lo que hemos dicho recién, que sobre el planeta va a actuar una fuerza F, y también sobre el Sol una fuerza cuyo módulo es F, como está por el principio de acción de reacción. Newton propuso que el módulo de esa fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa a los dos cuerpos. Esta C es una constante. Pero Newton sabía que fuerza es igual a masa por aceleración, y en este caso sería fuerza por aceleración centrípeta. Por lo tanto, esta fuerza F va a ser igual a la masa del planeta por omega cuadrado y por R, que es la aceleración centrípeta. Entonces, si los primeros miembros son iguales, yo puedo plantear que C sobre R cuadrado es igual a M por 4pi cuadrado sobre T cuadrado, todo esto multiplicado por R. ¿Por qué? Porque omega era 2pi sobre T. Ahora, si paso T cuadrado al primer miembro y este R al primer miembro también, pero dividiendo, me queda T cuadrado sobre R cubo igual a M sobre C por 4pi cuadrado. ¿Sí? Y resulta ser que M es constante, C era una constante, 4pi cuadrado también, y este es el K del que hablábamos recién, Santiago. Entonces, esto verifica la tercera ley de Kepler. ¿De acuerdo, Santiago? Patricio, Karim, ¿se entendió, verdad? Bien. Ahora observen que si M sobre C es una constante, C sobre M también es una constante, que voy a llamar K mayúscula. O sea, no es la K esa de antes, obviamente no podría ser. Entonces, miren, esto implica que la constante C es igual a la constante K multiplicado por la masa M. Pero, Santiago, yo voy a borrar esto para que no me traiga conflictos. ¿Ah? Con lo cual, la fuerza F resulta ser igual a K por M
sobre R cuadrado. Entonces, si la fuerza actuante sobre el planeta de masa m depende de su propia masa, la fuerza que actúa sobre el Sol también ha de depender de su propia masa, pero depende de la que exista acá y esta a su vez depende de la que exista acá. Entonces se dice que K es igual a una constante G multiplicada por la masa del Sol y en consecuencia, reemplazando K, tendríamos G por la masa del Sol por la masa del planeta dividido R cuadrado, y eso es la expresión de la ley de Newton de gravitación universal, que luego se generalizó y resultó ser F igual a G por M1 por M2 sobre R cuadrado. ¿Se entendió? Karim, Santiago, Franco, Patricio, María Constanza, ¿se entendió? ¿Sí? Bien. A C sobre M lo llamamos una constante porque sí, para poder hacer Porque las C es ecuaciones, ¿no? constante y M también es constante. Sí, está bien, sí, pero no tiene nada que ver con la K anterior. No, porque la K anterior habíamos dicho que era todo esto. Era una K minúscula. Esto que tenemos acá vendría a ser 1 sobre K mayúscula. Por eso le pedí que no lo mezcle porque se va a confundir usted. ¿Sí? No lo mezclemos. ¿Ah? ¿Se entendió, Patricio, Santiago? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos. Voy a hacer un comentario respecto del parcial. Hubo gente que hizo 2 intentos. En el primer intento sacó 6 y en el segundo intento sacó 2. Pero lo que habíamos acordado era que la nota que va es la del último intento, por lo tanto, lamentablemente van a tener 2. ¿Sí? Yo, en el transcurso de estos días, probablemente mañana, voy a enviar una planilla Excel con las notas. Si alguien tiene dudas, se comunica conmigo, por si yo me haya equivocado, porque no es fácil administrar las notas de 180 alumnos. ¿Eh? ¿Estamos? Bueno, nos vemos entonces el próximo viernes. Si hasta el próximo viernes quería comentar, sí. Bueno, voy a dejar de grabar, ¿ya?